¡Haz tus maletas! Esta casa ya no es tuya. La voz de Marisol atravesó el murmullo del cumpleaños como un relámpago en una noche clara. Por un instante, el comedor se quedó en silencio, como si todos contuvieran el aliento. Luego vinieron las risas incómodas, los vecinos intercambiando miradas, preguntándose si habían oído bien. Alguien al fondo soltó un ¡ay! Marisol, ¡qué bárbara!, intentando suavizar el momento. Sebastián, recién llegado de un viaje de trabajo por Querétaro, le dedicó a su esposa una sonrisa desconcertada. Con el tenedor detenido a medio camino, yo no le devolví la sonrisa. Dejé que sus palabras se asentaran, saboreándolas como se saborea un trago amargo que ya conoces. Marisol me observaba, esperando una reacción, con esa sonrisa suya que no titubeaba, reflejada por la luz de las velas en su copa. Bajé el tenedor con cuidado. El sonido del metal contra el plato apenas un susurro. Mi pulso no se aceleró. Al contrario, se calmó, como cuando sabes que el momento que esperabas por fin ha llegado. Las charlas en la mesa volvieron a encenderse, a tropezones, pero aún sentía su mirada, pesada, calculadora. Me levanté sin prisas, alisando mi falda. Con permiso, dije con voz ligera. El aire del pasillo era más fresco, más tranquilo. Cada paso me alejaba del calor fingido del comedor. En mi bolsillo, mi celular estaba listo, la pantalla iluminada con un solo nombre que había guardado en la cima de mis contactos desde hacía semanas. Mi pulgar presionó el botón de llamada sin dudar. Sonó una vez, antes de que la voz familiar contestara. Sin preguntas, solo presencia. Es hora, dije, mi voz firme, baja, como una promesa susurrada. Guardé el teléfono y me giré hacia la luz que salía del comedor. Las velas titilaban contra la pared, las sombras alargándose como el telón de un escenario a punto de levantarse. El guión de la noche había cambiado y yo estaba lista para mis líneas. 3 meses antes, entré a la cocina y vi un montón de papeles desparramados sobre la mesa. En cuanto Marisol me vio, los guardó en una carpeta con la rapidez de quien esconde un secreto. Sonrió demasiado rápido, me ofreció un café, y yo dejé que pensara que no me había dado cuenta. Esa misma semana, dejó su laptop abierta en el comedor. Había salido a tomar una llamada, y la curiosidad me jaló. La pantalla estaba llena de un hilo de correos entre ella y un tal Ramiro Cortés. Las palabras saltaban a la vista firmas: transferencia de propiedad, papeles para un asilo. Una línea brillaba como si estuviera subrayada en rojo: derechos exclusivos de venta. Saqué mi celular y fotografié cada página de ese hilo. Mis manos firmes. Esa noche envié los archivos a mi amiga de toda la vida, Isidra Velázquez, que alguna vez fue mi vecina en Guanajuato, y ahora era una abogada de las que no se andan con juegos. Cuando me llamó a la mañana siguiente, su voz era seca, directa. Esas firmas son falsas, Florencia, y el sello notarial no existe. A partir de ese momento, adopté un papel que nunca había jugado uno que requería paciencia, silencio y un poco de teatro. Empecé a perder mis lentes, a repetir preguntas, a fingir que olvidaba detalles de la casa. Hablaba de achicar la vida y de no querer ser una carga, alimentando la historia que Marisol ya quería creerse. Dejé que pensara que tenía el control. Ella se volvió más descarada, dejando su celular en la mesa con mensajes de Ramiro parpadeando, hablando con más libertad cuando Sebastián estaba fuera. Cada error suyo era un hilo que yo guardaba, tejiendo una red a su alrededor sin que ella lo notara. Para cuando el calor de verano empezó a apretar, no solo estaba lista para lo que ella pudiera hacer, lo estaba esperando. Y la noche que me dijo que hiciera mis maletas.
Sabía exactamente qué nudo jalar. Isidra no se quedó solo con confirmar la falsificación. En una semana, tenía a su investigador privado siguiendo a Marisol. El primer reporte llegó con fotos borrosas. Marisol y Ramiro, sentados muy juntos en un rincón tranquilo de un bar en San Miguel de Allende, sus manos rozándose más de una vez. El siguiente grupo de fotos no dejó dudas. Los dos entrando a un hotel en el centro de Morelia al mediodía, saliendo 3 horas después, ambos con aire satisfecho y despreocupado. Los recibos de ese día mostraban cargos por una botella de vino espumoso, servicio a la habitación y un ramo de flores. Los registros telefónicos contaban la misma historia: llamadas diarias, mensajes de madrugada, las transferencias bancarias. Una vez que las conseguimos, revelaban movimientos pequeños pero constantes entre Marisol y Ramiro, siempre justo por debajo del límite que obliga a reportar. No solo estaban conspirando para quitarme mi casa, estaban enredados de una manera que Sebastián ni sospechaba. No la confronté, todavía no. En cambio, ajusté mi actuación. Empecé a mencionar lo agotador que era mantener la casa, que tal vez una vida más sencilla me vendría bien. Marisol asentía con fingida compasión, ofreciéndose a ayudar con las decisiones difíciles, sus ojos brillando con la confianza de quien ya se siente ganador. Sebastián seguía en la penumbra. Su trabajo lo tenía más en aeropuertos que en casa, y Marisol filtraba cada palabra que le llegaba. Me pintaba como frágil, olvidadiza, alguien que necesitaba más apoyo del que ella podía dar aquí. Él me llamaba desde salas de espera, diciendo que estaba preocupado, que tal vez un lugar más pequeño sería mejor. Yo mantenía la voz ligera, diciéndole que confiaba en lo que él y Marisol decidieran. Mientras tanto, el expediente en la oficina de Isidra crecía: fotos, estados de cuenta, análisis legales. Cada prueba era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre el plan de Marisol y su éxito. Cuando llegaron las primeras lluvias de la temporada, yo conocía su plan mejor que ella misma. También sabía que, si ella creía que el escenario era suyo, actuaría su propia caída frente a todos los que importaban. Ese era el momento que esperaba, y no faltaba mucho. Fue Marisol quien propuso la cena de cumpleaños. Lo anunció una tarde, cuando Sebastián estaba en casa por un fin de semana raro, con un tono alegre y generoso. «Deberíamos hacer algo especial para tu mamá», dijo, mirándolo a él, pero manteniendo sus ojos en mí. «¿Aquí?» «Claro. Invitemos a los vecinos, a tus amigos del trabajo, que sea una verdadera fiesta». Acepté sin dudar, aunque sentía el cambio bajo su oferta pulida. Una sala llena de gente sería el escenario perfecto para cualquier anuncio que estuviera guardando. Y para mí, sería el público ideal. A la mañana siguiente, llamé a Isidra. Repasamos las pruebas, revisamos los documentos legales y confirmamos los tiempos. Para la fecha de la cena, todo estaría listo: órdenes de restricción sobre la propiedad, denuncias por fraude preparadas y órdenes judiciales listas para ejecutarse. Solo tenía que dar la señal. Isidra coordinó la logística con la policía local y un oficial de la corte en quien confiaba. Estarían cerca, esperando. La señal sería simple: una llamada desde mi celular. Sin explicaciones. En las semanas previas a la cena, jugué mi papel con cuidado. Dejé que Marisol me viera mirando folletos de residencias para adultos mayores. Fingí confundir fechas. Incluso dejé una lista de compras a medio hacer en la mesa. Ella sonreía apenas, como si todo encajara justo como quería. Pasé noches tranquilas en mi cuarto, ensayando mi expresión frente al espejo. Quería el balance perfecto, calma suficiente para inquietarla, firmeza suficiente para hacerla dudar. No se trataba de gritarle,
Se trataba de dejarla caminar directo a su propia ruina, cuando llegó la mañana de mi cumpleaños. Sabía que ella creía que la noche era suya. No tenía idea de que había sido mía desde el momento en que me dio la invitación. La mañana de mi cumpleaños. Estuve en la cocina temprano, esparciendo harina en la mesa y amasando masa para el postre. El olor a canela y mantequilla llenaba el aire, cálido y constante. Preparé la vajilla buena, pulida hasta que reflejaba la luz como un espejo. Cada plato, cada copa, cada doblez de las servilletas era intencional. Marisol recorría la casa como directora, revisando su escenario. Ajustó un florero. Movió una silla y dio instrucciones en un tono lo bastante alto para que lo oyeran los del catering. Sebastián, sonriendo ante el ajetreo, me dio un beso en la mejilla antes de salir por el vino, dejándola libre para orquestar. Por la tarde, el comedor zumbaba con las charlas de los vecinos y amigos que llegaban. Saludé a cada invitado con calidez, notando cómo Marisol se ponía un paso adelante, recibiéndolos como si fuera la verdadera anfitriona. Reía demasiado fuerte, su mano rozando el brazo de Sebastián cuando volvió, su voz sobresaliendo por encima del tintineo de las copas, y entonces lo vi Ramiro Cortés, vestido con un traje impecable, cargando un regalo envuelto y con el encanto pulido de quien está acostumbrado a vender sueños. Se presentó ante Sebastián como un viejo conocido, estrechándole la mano con facilidad. Los ojos de Marisol se cruzaron con los suyos, luego con los míos, un destello de algo casi triunfal entre ellos. Mantuve mi sonrisa. Todo estaba en su lugar: los invitados, el vino, el esposo despistado, el amante disfrazado de amigo. Serví té a una vecina mayor. Escuché historias que ya conocía y dejé que la noche encontrara su ritmo. A través de todo, sentía el peso de mi celular en el bolsillo. El nombre en la cima de mis contactos esperaba, silencioso pero listo. El momento aún no llegaba, pero estaba tan cerca que casi podía saborearlo, cuando sirvieron la cena y encendieron las velas. Tomé mi lugar en la mesa, con las manos cruzadas en el regazo. Sabía exactamente cómo se desarrollaría la siguiente hora, y estaba lista para su primer movimiento. La cena estaba casi terminada cuando Marisol se levantó, golpeando suavemente su cuchara contra la copa. El sonido cortó las charlas, atrayendo todas las miradas hacia ella. Llevaba una sonrisa que decía que había esperado este momento toda la noche. Tengo una gran noticia que compartir, comenzó, poniendo una mano bien arreglada sobre el hombro de Sebastián. Hemos arreglado todo para que Florencia se mude a una residencia de lujo, de las mejores en el estado. Tendrá todo lo que necesita y no tendrá que preocuparse por mantener esta casa tan grande. Se oyeron murmullos y suspiros alrededor de la mesa. Sebastián intentó hablar, pero ella puso su mano sobre la suya y siguió. Lo mejor, ya tenemos todos los papeles listos. Todo está firmado y preparado. Es un verdadero regalo saber que estará tan bien cuidada. Sus palabras flotaban como serpentinas, falsas y brillantes. Tomó una carpeta junto a su silla y la levantó como si fuera prueba de su generosidad. Desde mi lugar podía ver la marca de agua en los papeles falsificados, los mismos que Isidra me había mostrado semanas antes. Algunos invitados asintieron, susurrando lo considerada que era. Otros se movieron incómodos, mirándome como si no supieran cómo reaccionar. Mantuve mi expresión serena, dejando que una leve sonrisa tocara mis labios. Vaya, dije suavemente, eso es algo. Dejé mi servilleta y me puse de pie, alisando mi vestido. Con permiso. Solo un momento. Nadie me detuvo mientras salía al pasillo. El aire era más fresco fuera del calor del comedor. Saqué mi celular.
Marqué el primer número de mi lista de contactos. La voz al otro lado contestó al instante. Ahora, respondí. Colgué, guardé el teléfono y me giré hacia la luz que salía del comedor. En 10 minutos, la puerta se abriría y el verdadero anuncio de la noche comenzaría. Exactamente 10 minutos después, el timbre sonó, cortando el murmullo bajo de las conversaciones. Las sillas rechinaron, las voces se apagaron y Marisol miró hacia la entrada con el ceño fruncido. Me moví antes que nadie, cruzando la sala con paso tranquilo. Al abrir la puerta, Isidra estaba ahí, con su traje oscuro, flanqueada por 2 policías uniformados y un oficial de la corte con una carpeta de cuero. Se oyeron exclamaciones desde la mesa cuando entraron. Isidra no esperó presentaciones. Caminó directo a la mesa, sus tacones firmes contra el suelo de madera, y puso la carpeta frente a Marisol. Estos, dijo, con voz clara y firme, son copias de los documentos de transferencia de propiedad que intentaste presentar con una firma falsificada y un sello notarial inválido. El rostro de Marisol pasó de la molestia a algo más pálido, su mano aún sobre la carpeta que había mostrado minutos antes. Sebastián frunció el ceño, mirando de ella a Isidra. El oficial sacó un montón de fotos Marisol y Ramiro entrando a hoteles, sentados juntos en restaurantes, firmando papeles en su oficina. Las pruebas se desplegaron sobre la mesa como un mazo de cartas repartidas en silencio. Isidra continuó. Estas imágenes, junto con registros bancarios, confirman tu relación con el señor Ramiro Cortés y su plan conjunto para vender esta propiedad sin el consentimiento de la dueña. Los ojos se abrieron alrededor de la mesa. Algunos invitados se echaron para atrás, como si temieran estar demasiado cerca del huracán. La voz de Sebastián fue baja cuando habló. Marisol, es cierto, él abrió la boca, pero no salió nada. La sala parecía contener el aliento. Isidra se hizo a un lado, dejando que los oficiales avanzaran. Queda notificada, dijo el oficial, colocando los documentos frente a Marisol. El clic del cierre de la carpeta fue el único sonido mientras el siguiente acto comenzaba. La mano de Marisol tembló al tomar los papeles, sus ojos escaneando la primera página antes de saltar a Sebastián. Esto es un error, dijo, su voz más aguda de lo normal. Diles, Sebastián, tú sabes que he estado manejando todo por tu mamá. Sebastián no respondió. Miraba las fotos esparcidas en la mesa, su mandíbula apretándose con cada una que volteaba. Cuando llegó a la imagen de Marisol y Ramiro saliendo del hotel, su brazo enlazado con el de él, algo en su rostro se rompió. Confié en ti, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Marisol empujó su silla hacia atrás con tal fuerza que raspó el suelo. No puedes creer esto, están tergiversando todo. Ramiro estaba ayudando con la venta porque tu mamá se detuvo, mirándome, luego a Sebastián, porque ella ha estado confundida, olvidadiza, tú lo has visto. Isidra no se inmutó. La única confusión aquí es tuya, señora Cortés. Tenemos declaraciones juradas del notario, confirmando que nunca conoció a Florencia, y metadatos digitales que prueban que la firma fue copiada de un documento hipotecario antiguo. La solicitud para la residencia también fue falsificada, con registros médicos que nunca existieron. La respiración de Marisol se aceleró, su compostura desmoronándose. No pueden hacer esto frente a todos. Siseó, pero ya estaba hecho. Los invitados estaban congelados, algunos intercambiando miradas, otros fingiendo estudiar sus platos. Los oficiales esperaban. Su presencia sólida, inamovible. Mantuve mis manos cruzadas en el regazo, dejando que el silencio creciera. Sebastián finalmente se recostó, su voz fría.
si alguna parte de esto es cierta. Marisol se acabó. Sus labios se abrieron como para hablar, pero el oficial dio un paso adelante, poniendo el aviso formal en sus manos. El peso de los papeles parecía anclarla en su lugar. Isidra cerró la carpeta, sus ojos encontrándose con los míos brevemente antes de volver al grupo. Nos retiramos, pero cualquier contacto será a través de los abogados. Los oficiales guiaron a Marisol hacia el pasillo, y cada paso que daba sentía como el desmoronamiento de una obra cuidadosamente montada. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, la casa quedó extrañamente vacía. El ruido de la fiesta, reemplazado por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj del comedor. Nadie se movió al principio. Los invitados se quedaron con los tenedores en el aire, sus ojos saltando entre Sebastián y yo. Me incliné y comencé a apilar platos. El tintineo del cubierto suave. Eso dio a la gente algo más que mirar. Algunos vecinos se levantaron a ayudar, murmurando palabras quedas. Mitad compasión, mitad alivio por alejarse del centro de la escena. Sebastián se quedó en su silla, mirando el espacio donde había estado Marisol. Su copa de vino seguía medio llena, el agua condensándose en el vidrio. No lo sabía, dijo finalmente, su voz áspera. Te juro que no lo sabía, asentí. Sin dureza, te creo. Isidra seguía de pie junto a la pared, con las manos cruzadas. La orden de restricción sobre la propiedad está activa desde hace 1 hora, dijo. Ella no puede volver sin violarla. El caso de fraude avanzará rápido, con las pruebas que tenemos. Los invitados comenzaron a despedirse, algunos con abrazos, otros con un leve asentimiento en la puerta. Los acompañé uno por uno. El aire afuera fresco y con un leve olor a lluvia. Cuando volví, Sebastián recogía los últimos platos. Todo lo que me decía tenía sentido en su momento, dijo en voz baja. Hacía parecer que te estaba protegiendo. Puse una mano en su brazo. Eso hacen los buenos mentirosos. Llevamos la última bandeja a la cocina. Las mesas estaban llenas de platones a medio vaciar y migajas. Pero la vista me sabía a victoria. Esta era mi casa, intacta, aún mía, y esta noche había demostrado que nadie me la quitaría. Isidra recogió su carpeta de la mesa, guardándola bajo el brazo. Te llamo mañana. Dijo, descansa. Florencia. La acompañé a la puerta, el peso en mi pecho aligerándose por primera vez en meses, pero al girarme hacia Sebastián, sabía que la noche aún no terminaba. Después de que Isidra se fue, Sebastián y yo nos quedamos en la cocina, el zumbido del lavavajillas llenando el silencio. Él parecía cansado, más viejo de lo que lucía al llegar esa noche, y podía ver el peso de la verdad asentándose sobre él. Debí estar más presente. Dijo, si hubiera puesto atención. Negué con la cabeza. Ella se aseguró de que no lo hicieras. No es tu culpa. Nos sentamos en la mesa con 2 tazas de café, apenas tocándolas. Le conté cómo descubrí los correos, los papeles falsificados, las reuniones con Ramiro, cómo lo supe por meses, y esperé el momento justo. Escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí como cuando era niño, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, se recostó, exhalando lentamente. Lo jugaste perfecto. No sé si yo hubiera podido mantenerme tan tranquilo. La calma es más fácil cuando sabes cómo termina, dije. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo. No había un muro entre nosotros. Antes de subir a dormir, preguntó si estaría bien. Le dije que sí, y lo decía en serio. Lo vi detenerse al pie de la escalera por un momento antes de subir, dejando la casa en silencio otra vez. La casa estaba quieta. Caminé por cada cuarto, tocando las superficies familiares, el borde de la chimenea, el barandal liso, la mesa gastada de la cocina. Nada me habían quitado, ni las paredes.
ni el tejado, ni la vida que construí aquí, en la sala. Cerré las cortinas y apagué las luces. El silencio cayendo como una sábana bien usada. Esta era mi casa, y nadie volvería a decidir lo contrario. Subí las escaleras. El crujido del tercer escalón sonando igual que siempre, y sentí una pequeña sonrisa asomarse. La batalla había terminado, pero la victoria era mía para conservar.